Aquí este pueblo siempre ha sido acogedor y no se quedaba nadie, ningún forastero sin comer, aunque no se conociera. Cuéntame Huerta Hernando. Grabado el 19 de agosto de 2023. ¿Cómo te llamas? Lázaro Moreno García. ¿Cuántos años tienes? Tengo 85 cumplidos. ¿Dónde naciste? Nací en un pueblecito de aquí, al lado del Tajo, en Baltablao del Río. ¿Hasta qué edad estuviste en Baltablao del Río? Estuve poco tiempo allí porque fue en la guerra, o sea que estuve a lo mejor algún mes, al año no llegó. ¿Dónde te bautizaron? Y me subieron a bautizar aquí. ¿Cuál es el apodo de tu familia? Entre mis padres y nosotros nos llaman los pellejetes. ¿Sabes de dónde viene ese apodo? Pues no tengo ni idea. ¿Cuántos erais en tu familia? Éramos muchos, es que éramos 7 hermanos, mis padres 9. Tú verás aquí para aguantarnos, había que comer. ¿Has ido al colegio? Nada, ¿Por qué no pudiste ir al colegio? porque he estado de criado siempre por ahí sirviendo. ¿Cómo aprendiste lo que sabes? Yo cogiendo libros y pagándole al cura por la noche cuando venía de trabajar, porque he estado mucho fuera. ¿En qué trabajaban tus padres? Mis padres en el ganado. ¿Tu padre en qué trabajó también? Mi padre normalmente fue un montón de años de cabrero, con la cabra del pueblo. ¿En qué consistía llevar la cabrada del pueblo? Se tenía que levantar al amanecer con un cencerro y dar la vuelta al pueblo tocando el cencerro para que sacaran las cabras. ¿Cuántas cabras tenían cada familia? Aquí todo el mundo tenía cabras, tenía uno 2, el otro 3, el otro 4 y las llevábamos a pastar por la mañana, por la tarde a traerlas a casa. ¿Qué hacían las cabras al llegar al pueblo? Llegamos allá al pueblo y cada una se iba a su casa también, las cabras ya sabían. ¿Cómo le pagaban ese trabajo? Nos lo pagaban dejándonos llevar nosotros, gratis. ¿Qué animales tenían las familias? Los gorrinos que tenían, que criaban 1 o 2 gorrinos, para el año también, para alimentarse. ¿Para qué servía tener cabras? Para la leche y si criaban un cabrito, para venderlo porque tampoco se lo comían. ¿Por qué vendían los cabritos? Porque necesitaban el dinerito para comprar otras cosas. ¿De qué fue la encargada tu madre? Mi madre era la encargada de 25 años, estuvo aquí en el horno. ¿Cómo se obtenía el puesto de encargado del horno? El horno lo subastaban, como era del pueblo. ¿Con qué se quedaban tus padres? Normalmente mi padre siempre se quedaba con el horno y la cabrada. ¿Dónde estaba el horno? El horno estaba ahí en esa casa, el horno de todo el pueblo, para cocer el pan. ¿En qué años se encargó tu madre del horno? Sí, en el 50, 40 y pico y 50. ¿Había mucho trabajo en el horno? Tenía trabajo el que quería. ¿Ayudabais a vuestros padres? Hombre, sí, claro que se ayudaba. ¿En qué les ayudabais? Nosotros a traer leña para calentar, para hacer el pan. ¿Cada cuántos días tenías que traer leña? Y había que traer todos los días, por lo menos una carga de leña. Arrasábamos con toda la leña. Entonces no había ni montes aquí.
porque arrasábamos con toda la leña, era lo único que había para hacer fuego. No había butano, no había nada de nada. ¿Cómo se organizaban las familias para cocer el pan? Normalmente cada 15 días cocía una familia. Normalmente eso, entre 12 y 15 días. ¿Cómo se llama la cantidad de pan que se cuece de una sola vez? Una hornada que decían. ¿Cuántos panes salían de una hornada? Me parece que se sacaba entre 14 y 15 panes por allí. ¿Cómo le pagaban a tu madre las hornadas? Y cada uno le daba un pan a mi madre. ¿Qué se comía en tu casa? Comer, pues gachas, migas, torrendos, los chorizos de la olla, que se mataba el gorrino y se hacía la conserva, los lomos, que también los freían, los metían en la olla. ¿Y qué más se comía? Las cosas que se sacaban del huerto y los cereales, el trigo para el pan. Teníamos alguna cabra también, la leche, miel, que eso sí que había. Miel había bastante. ¿Has sufrido de hambre? Hombre, mucho no, pero necesidad sí. Falta de muchas cosas. ¿Por qué no os faltaba comida? Nosotros mismamente con el horno ya teníamos, porque cada vecino o cada vecina que cocía en el horno nos daba un pan. Y claro, con eso ya teníamos. ¿En qué trabajaba la mayoría de la gente? Y trabajar aquí en la tierra. ¿En qué consistía trabajar la tierra? A labrar la tierra, sembrarla, a recogerla en el verano. ¿Cómo se podía ganar dinero? No había, es que no había dinero, porque aquí en los pueblos no había trabajo. ¿Cuándo se podía ganar dinero? Cuando únicamente había también trabajo, y eso era el espliego ahora en esta época, que entonces se sacaba más del espliego que de la cosecha. ¿Tenías trabajo? Y yo como no tenía trabajo, ni bueno, claro, ¿qué trabajo iba a tener si tenía 8 años? ¿Hubo momentos difíciles? Bastante difíciles. Andábamos así. Mucha hambre no, pero necesidad. ¿Había familias que vivían bien? Hombre, siempre ahí, en todos los sitios, en todos los pueblos, en el mundo entero. Aquí había 2 o 3 familias que, bueno, que funcionaban. ¿Se llevaban bien las familias? Porque en las familias siempre ha habido, entre unas y otras, pues sus cosas. Pero abundaba lo bueno, lo respetábamos más o menos. ¿A qué jugabais de niños? Jugábamos con tapas de las cajas de las cerillas y hacíamos colecciones. ¿A qué más jugabais? A la taba, saca una, mete 2, mete 5, saca todas. ¿Qué es una taba? Una taba es lo de aquí de los animales, de los corderos. ¿Cómo se jugaba? Y se tiraba así al aire y depende cómo cayera, de la postura que cayera, entonces o tenías que pagar o tenías que cobrar. ¿Con qué se pagaba? De las tapas de las cerillas que hacíamos colección. ¿A qué jugabais más? Como era todo de tierra, ahí en el juego pelota, jugábamos al inque, que decíamos, teníamos un palo cada uno y lo clavábamos ahí y se lo tirábamos al otro. ¿Jugabais al frontón con raqueta? Jugábamos a mano, no con raqueta como hoy en día. ¿Recuerdas otros juegos? Al escondite también, que jugamos, bueno, hoy en día juegan también. ¿Con quién jugabas? Yo jugaba con un tío tuyo, Salvador. ¿Dónde vivíais Salvador y tú? Uy, estábamos de vecinos porque vivíamos nosotros ahí en la esquina, y esas que está un día, y él allí donde vivís vosotras ahora. ¿Erais amigos? Madre mía, nos peleábamos y jugábamos, hacíamos de todo allí, sí. Un árbol especial. Porque tú no has conocido un olmo que había allí grandísimo. Nos metíamos por dentro y nos subíamos arriba.
¿Y la ropa? Uy, la ropa normalmente en Sigüenza. Sigüenza había una, sí, que se llamaban los Rodrigos, tenían de todo. ¿Cómo se iba a Sigüenza? Había coche de línea cada día, bajábamos, cogíamos el coche de línea por la mañana y subíamos por la tarde. ¿Llegaba la luz al pueblo? No teníamos ni luz en esa época tampoco. Luego arreglaron la instalación de la luz. ¿Dónde se generaba la electricidad? La luz no la hacían ahí en Muela, en el Tajo. Ahí tenían la turbina, como si dijéramos. Había una centralita pequeña ahí que nos servía a nosotros. ¿Llegaba mucha luz? Poca, uy, salía una lucecita, aquello, las bombillas de M que hacían una M. ¿Quién era el encargado de la luz? Y había un chico aquí, Felipe, que era el encargado de... Ya no hay luz, ya se ha ido la luz, era el encargado de arreglarla. ¿Hacía frío? Uy, frío el que quería y calor también, lo mismo. Ya sabes que aquí oscila el tiempo. Ahora estamos a 40 grados y se pone el sol y luego te baja a 10 o 15 grados o más. La Filomena. Hace 2 años que cayó la Filomena, pues ahí nos tapó. A mí ya no tenía el coche ahí y se levantó, abrió la puerta y el coche tapado, no lo veía, cayó una. Así muchas. ¿Cuáles eran las consecuencias del mal tiempo? Aquí lo que teníamos era con el ganado, sin poderlo soltar, pues yo qué sé, 15 días a lo mejor, sin poder pastear. ¿Había más consecuencias del mal tiempo? Y alimento para ella no teníamos, porque teníamos poca paja, poco grano y poco de todo. Lo mismo para los animales que para nosotros. ¿Cuántos días de fiestas había por San Miguel, patrón de Huerta Hernando? Entonces había 3 días de fiesta en San Miguel. Traían una orquestilla, bueno, el perico y la perica, bueno, esos los últimos. Pero que tocaban antes de cenar, hacían unos bailes y luego a cenar. Y luego ya, pues no sé qué hora sería, a lo mejor a las 11 o antes, al baile otra vez, a bailar. ¿Venían de otros pueblos a la fiesta? Ah, sí, aquí los San Migueles. Aquí venían de todos los pueblos, lo mismo venían de Pelayo que de Ribadedonda, que de la Olmeda. Un pueblo acogedor. Aquí este pueblo siempre ha sido acogedor, siempre. Ahí no se quedaba nadie, ningún forastero sin comer, aunque no se conociera. Oye, ¿tú de dónde eres? Pues vente a mi casa a cenar o a comer si es a mediodía. Y seguimos teniendo todavía unión. ¿Cómo se iba de pueblo en pueblo? Andando, o alguno que tuviera bicicleta, que no todo el mundo podía tener bicicleta. ¿A qué edad marchaste de Huerta Hernando? A los 8 años. ¿Con quién estuviste primero? Primero estuve con mi abuelo, que tenía un burrito, y en vez de mandarme al colegio, tenía que ir con mi abuelo a sujetarle el burro, que no se cayera. ¿Qué más hacías con tu abuelo? Tenía que ir con él al huerto, a por leña. ¿Dónde tenías unos tíos? Tenía unos tíos en Mazarete, ahí en un pueblo al lado de Maranchón. Me había oído que hacía falta allí pastores y criados y todo eso, por las circunstancias de la guerra. ¿Qué hiciste? Cogí un día y me levanté y me fui andando solo, con 8 años. ¿Ya habías ido a ese pueblo? Que no había ido yo nunca. ¿Fuiste solo? Yo solo andando. ¿Cuántos kilómetros hay? Hay unos 30 kilómetros de aquí al pueblo ese. ¿En qué trabajaste? A guardar ovejas, que es lo primero que me dijeron. Llegué hoy y mañana dice, oye, a las ovejas, a guardar las ovejas. ¿Qué repercusiones tuvo la guerra en tu familia?
Mi padre estuvo en la cárcel también, estuvo reconstruyendo el pueblo de Belchite, porque lo denunciaron con otro vecino, el tío Hilarejo. ¿Puedes contar una anécdota de guerra? Aquí estaban cociendo en el horno. Se oye un ruido que subía un coche, un camión. Y llega ahí ahí y con el puño levantado. ¡Salud, camaradas! Y llegan y eran los otros. Y llegaron ahí preguntando. Dice, ¿quién ha sido? Uno que ha dicho, salud, camaradas. Y ahí lo dejaron. Porque se callaron, dice, pues yo no sé, pues yo tampoco, se callaron y ahí quedó todo. ¿Quieres contar otra anécdota? Aquí cuentan que en esa casa, como estaban los desplegares y tiraban, ahí tiraron uno, atravesó y cayó dentro una saca de harina que tenían y se quedó sin explotar. ¿Dónde quisiste marchar? Yo me quise ir voluntario a la mili por salir de aquí. ¿En qué querías trabajar? Y quería también a ver si entraba en automovilismo, en los coches o para conducir o tal. ¿Qué pasó? Y tenía ya los papeles de la estancia y todo eso, y el señor alcalde, que ha sido tantos años, pues el último informe que me tenían que dar de aquí me puso desafecto al régimen. Pues ahí ya se terminó, ya tuve que tirar los papeles a la papelera. ¿Qué pusieron en el informe? Porque decir que tu padre había sido desafecto al régimen ya no te admitían. Pues cosas de esas, muchas. ¿Te pareció justo? El informe que me dio el alcalde, yo qué coño tenía que ver con mi padre, aunque mi padre hubiera sido o hubiera dejado de ser. Si nací entonces y me subieron de meses aquí al pueblo este y aquí me he criado, aquí he convivido con todo el mundo. ¿Le sucedió a más personas? Y según como a mí, a otros de aquí que querían ser guardias civiles o querían ser policías, les daban así el informe porque unos habían sido de arriba, otros de abajo, y ya se termina ahí. ¿Tienes hijos? 2. Tengo hija e hijo. ¿Por qué seguís viniendo al pueblo? Porque nos gusta, como ella es de aquí y yo me he criado aquí también, aunque nací allí. ¿Conoces a alguien en Valtablado del Río? Pues yo a aquel pueblo ni conozco a la gente ni conozco nada. Galería de fotos. Gracias Lázaro por contribuir a que no se olvide nuestro pasado en Huerta Hernando.
Sigue Cuéntame Huerta Hernando en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook.